Buenas tardes, amables usuarios de las redes sociales del Colegio de Abogados de Honduras. Mi nombre es Juan José Ay, jefe de Relaciones Públicas del Colegio de Abogados de Honduras. En este caso, me encuentro con uno de los expositores, el especialista en Derecho Penal, el abogado Fernando Morazán. Abogado, bienvenido al Colegio de Abogados de Honduras. Es un honor recibir. Abogado, preguntarle cuáles son los temas que usted desarrollará en este conversatorio. Bien, muchas gracias, licenciado Juan José. En efecto, el día de hoy nos encontramos aquí en el Colegio de Abogados, una convocatoria a todos los colegas con relación a novedades del nuevo Código Penal. Mi tema pues se centrará en hacer una relación de las novedades, de las figuras que se implementan en el nuevo código, así como una relación de la parte general de dicho código, el libro primero, haciendo una relación pues por la necesidad de que surge este nuevo código en un contexto de que han pasado 35 años del código anterior, y en este aspecto pues efectivamente es un diálogo, una discusión con el resto de abogados panelistas, así como el público de colegas, para intercambiar visiones con relación a este nuevo código que ya fue publicado y está pronto para su entrada en vigencia. Abogado, este código será implementado a partir de noviembre y ustedes, con el director del Centro de Capacitación, el abogado Hermes Ramírez, han realizado reuniones para socializar el mismo e impartir capacitación a nivel nacional. ¿Esto es correcto? En efecto, hemos tenido reuniones previas con el director de capacitación, tanto del Colegio de Abogados como de la Escuela Judicial, a efecto de desarrollar una coordinación de capacitaciones con diferentes expositores que han sido capacitadores del Colegio de Abogados en materia penal, en la cual nos estamos organizando para desarrollar una agenda a nivel nacional con relación a capacitaciones del nuevo código, aspectos que estamos coordinando ya con algunos temas ya determinados para su socialización, y será en las próximas semanas que dará inicio esta capacitación a nivel nacional. Se empezará con temas de aspecto general y luego las penas en concreto, abogado. En efecto, se dará un inicio con la parte general del Código Penal, a efecto de posteriormente hacer su relación con la parte especial o los diferentes tipos penales que contempla el nuevo código. El abogado Fernando Morazán, uno de los expositores del conversatorio sobre la implementación del nuevo código. Los dejamos con la transmisión. Buenas tardes, amables agremiados. El Centro de Capacitación del Colegio de Abogados de Honduras, por medio de la gestión del doctor Hermes Ramírez, da la más cordial bienvenida al conversatorio de la implementación del nuevo Código Penal. A continuación, me permito presentar a la mesa principal, la cual está conformada por los expositores de esta tarde. Comenzamos con el abogado Aníbal Izaguirre, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Y también recibimos con un fuerte aplauso al abogado Fernando Morazán. Asimismo, durante el conversatorio se incorporará el abogado Juan Rodríguez Cerritos, que es otro de esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida e iniciamos con el conversatorio.
tardes, estimados colegas, compañeros. Es un gusto poder compartir este espacio esta tarde en discutir pues un tema bastante actual, dado pues el aspecto de la publicación ya de un nuevo documento como lo es el Código Penal de Honduras. Es de advertir pues de que este código se realizó después de una amplia discusión por los años allá 2015-16, cuando finalmente en la legislatura del Congreso anterior se aprueba. Sin embargo, su publicación pues llevó un tiempo, como bien lo saben, y fue publicado recientemente el 10 de mayo, hace menos de un mes. En tal sentido, pues es la tendencia, es lo que viene con relación a la normativa próxima en materia penal, y en este marco el Colegio de Abogados está dando este esfuerzo de coordinación de capacitaciones. Esta pues es una primera experiencia de muchas que habrán de socialización del Código Penal. El día de hoy pues nos encontraremos ante un panel, una presentación que el abogado Aníbal y el abogado también Cerritos harán con relación al nuevo código. Luego el análisis, discusión de algunos aspectos puntuales, más enfocados en la parte general, y posteriormente pues preguntas, respuestas y discusión sobre esta nueva norma. En primer momento es de advertir que lo que es el Código Penal, como toda norma, tiene una base constitucional. Hay varios artículos constitucionales que hacen relación con respecto a la normativa, al poder punitivo. Un artículo que es central en la Constitución nuestra, así como en el aspecto convencional, es el respeto a la dignidad humana, en la cual pues todas las personas tienen la obligación de respetarla, protegerla. Ese pues es un pilar de garantías dentro de la norma nacional e igual sentido en la norma convencional o los tratados internacionales. Hay otros artículos que también regulan el aspecto normativo penal. Son varios, pero me llama la atención y les comparto el artículo 97 sobre las penas privativas de libertad por simples delitos, y las acumuladas por varios delitos se fijarán en la ley penal. Como saben, la Constitución es un marco normativo que establece pautas en la regulación de un Estado, y entre ellas ya se deja preceptuado que será una ley penal la que regulará el aspecto de delitos y penas. Por otro lado, dice que ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta. Esto es un principio fundamental relacionado al principio de legalidad, en la cual solo en base a la ley podrá existir delito o sanción alguna. Por otro lado, es importante comprender el contexto histórico de lo que es la regulación penal. De hecho, pues, como saben, yo les comparto a mis alumnos Derecho Penal y Penitenciario sobre el aspecto de lo que es la norma penal, que en la historia humana es de relativa reciente creación. Hace más de 200 años no existían cárceles. Surgen las primeras cárceles allá en Europa Central después de la Revolución Francesa, 1789, también coincide con la era industrial, con la invención de la máquina de vapor, James Watt, 1776, y con estos procesos de producción y de cambio de un sistema que era monárquico, el aspecto de las monarquías, de los reyes en Europa, y en base a la revolución cambia un sistema monárquico en donde el rey tenía la potestad sobre los súbditos, era el soberano, y pasa a un sistema de distribución de poderes, un sistema republicano, en donde pues bajo las teorías de los iluministas surge lo que es el poder legislativo, ejecutivo, judicial, y a partir de ahí se implementan las primeras normas a principios de 1800, que surgen, digamos, de normas civiles, como los códigos napoleónicos de 1806, que van implementando normas en materia penal, de tal manera que el primer inicio de la regulación punitiva de estados surge allá en Europa. Las cárceles pues tienen una creación de los últimos 200 años para acá, y en el caso de Honduras se implementa el primer código penal en 1880, bajo la administración del doctor Marco Aurelio Soto. Él crea incluso la primera cárcel en
Tegucigalpa, en Honduras, que fue la penitenciaría central, la que se encuentra sus vestigios ahí en el barrio La Hoya, que fue creada en 1883. Esa fue la primera cárcel de Honduras en el marco del primer Código Penal que deviene en 1880, que este fue una reproducción del Código chileno de 1874, que a su vez fue una copia casi íntegra del Código Penal de 1848. Como ven, tanto desde el primer Código Penal y los siguientes ha habido una marcada influencia y tendencia de la legislación española, y España a su vez de Francia e Italia, y esto en el marco de un derecho continental romano que es nuestra tradición. Es de recordar pues que existe la tradición de Europa Central, la tradición inglesa, el common law, lo que es el derecho insular, el derecho continental, como modelos europeos. Igual en el mundo está el modelo chino, árabe, ruso como grandes modelos jurídicos en el mundo, pero nuestra tradición viene de Europa Central, Italia, Francia, Alemania, España. Entonces el primer código surge de esta manera en 1880 en el caso de Honduras. Terminando el siglo, bajo la administración del presidente Policarpo Bonilla, se hace otro ejercicio de un nuevo código y surge en 1899 el segundo Código Penal. Este pues estuvo vigente unos pocos años hasta que en la administración del presidente Bonilla, Manuel Bonilla, que fue un reformador en materia legislativa, infraestructura del país, tenemos como aportes herencia legislativa que viene de esta administración, como la Ley de Organización y Distribución de los Tribunales, la LOAT, que es de 1906, también el Código Civil de 1906 es una herencia de esta legislación, y surge el tercer código de 1906, el cual fue prácticamente una copia, una réplica del Código Español Penal de 1870. Hasta ahí teníamos 3 códigos y este tercer código se mantuvo casi la mayor parte del siglo XX hasta que surge la era democrática del país. En Honduras pues se implementa la Constitución de 1982 y con esto pues un cambio de lo que fueron los gobiernos militares, los golpes de Estado, se implementa la democracia en el 82 y con esto la necesidad de implementar una regulación también penal y surge en 1983 por decreto el nuevo Código Penal, que es todavía el vigente. Este fue el cuarto Código Penal que entra en vigencia en el año 1984 y ha tenido una existencia de vida vigente ya de cerca de 35 años. En el 84 pues comenzaba la era democrática, se advierte que era otra realidad social criminal a la que vive el Estado de Honduras y finalmente pues bajo ya estas últimas legislaturas del Congreso y estas últimas administraciones se implementa el nuevo Código Penal, que sería el quinto Código Penal de Honduras, decreto 120/2017, el cual fue publicado recientemente el 10 de mayo del 2019. 130, perdón, 130. Acá ahí tuve un lapsus en la presentación. Igual la presentación va a ser compartida, ya fue trasladada a la capacitación del Colegio de Abogados. Esto va a ser reenviada pues a sus correos o cualquier consulta pues con mucho gusto se les trasladará. Y la observación es válida, sí, el decreto es 130/2017, publicado el 10 de mayo en el diario oficial La Gaceta. Bien, continuamos. Ahí ya señala la corrección la compañera de capacitación. Ya entrando en materia con relación al nuevo código, es de advertir algunas novedades que tiene este código. En general, pues comparte una estructura de 3 libros. El nuevo código contiene 635 artículos, a diferencia del anterior, del que todavía está vigente, que tenía 427. La cantidad por la que se incrementa en gran medida es por la novedad de codificación. ¿Qué significa codificación
en el contexto de códigos penales o de cualquier otra regulación. Significa que en vez de que esta regulación penal dispersa en varias leyes penales especiales, se incorporan en un solo texto. Y de esta manera el Código Penal retoma leyes penales especiales que están previstas en la ley de lavado de activos, en la ley de psicotrópicos o de drogas, en las mismas leyes administrativas como la ley de Tribunal Superior de Cuentas, que contemplaba el delito de enriquecimiento ilícito. Todas estas figuras penales son incorporadas en un solo texto en su mayor parte, no todos, pero en su mayor parte, y ese proceso se le llama codificación, y es el fenómeno que ha pasado con el nuevo Código Penal, que incorpora todas estas figuras previstas en leyes penales en el texto del Código Penal. De esta manera, el nuevo Código Penal, en su libro primero, del artículo 1 al 138, regula la parte general, que la parte general de todos los códigos es la parte dogmática, que establece las figuras por las cuales, los principios y las figuras por las cuales se debe entender y conducir el Código Penal. La parte especial, que es la más amplia, que abarca del artículo 139 al 596, advirtiendo que contempla 32 títulos, mientras el actual código llegaba hasta el título 13 con los delitos de administración pública. El actual código contempla 32 títulos. Muchos de ellos son títulos con pocos artículos, pero en definitiva pues se amplía el catálogo de bienes jurídicos protegidos. Dentro de la dinámica de los códigos, cada título contempla un bien jurídico, y en este caso el nuevo código está contemplando 32 bienes jurídicos protegidos de conformidad a los títulos que abarca la parte especial. Y por otro lado, igual que sus antecesores, cuenta con un libro tercero que es relacionado a las faltas, del artículo 597 al 635, en la cual llama la atención que en el artículo 633 se hace una reforma expresa al Código Procesal Penal, y esta reforma va dirigida hacia las figuras desjudicializadoras, lo que es criterio de oportunidad, una reforma del artículo 28, también a la figura de conciliación, artículo 45, a la figura de la suspensión de la persecución penal del artículo 36, y todas estas reformas del Código Procesal Penal van encaminadas a dar beneficios con un parámetro de penas que sean de 5 años para abajo. Eso nos lo vamos a encontrar bastante frecuente en este código, mientras digamos la suspensión, que decía que el término medio de la pena no excediera de 6 años, esta reforma la está poniendo delitos de 5 años para abajo. Y así nos encontramos, como más adelante les explicaré con relación a la clasificación de las penas, de que el parámetro de 5 años es bastante reiterado y da la diferencia entre penas graves y menos graves. Esto en cuanto a la estructuración. Si continuamos. Hay aspectos que están desarrollados en la exposición de motivos, que es con relación a las circunstancias que dan vida a un nuevo código. Es de advertir que el actual código pues ha tenido 35 años de vida, en la cual por un lado la criminalidad ha cambiado, mientras hace 35 años se hablaba más de delincuencia común, convencional, en donde era un solo autor el delito. Ahora sin duda se habla de delitos cometidos en redes, en grupos, con criminalidad organizada. Por otro lado también es de advertir que el actual código, desde que estaba en vacatio leyes allá en el 83 y 84, tuvo una serie de reformas, y tantas fueron así que hasta la fecha se reportaron 370 reformas legislativas o reformas de artículos. Esto pues fue un código totalmente modificado, cambiado. Recordamos aquellas reformas del año 97 que hizo cientos de reformas, que cambió pues mucho del alcance del código. Incluso esto generó que el actual código vigente tiene una marcada tendencia causalista. Esto del causalismo viene pues con la análisis del tipo penal básico, que habla de acción típica antijurídica culpable, que fue lo que estudiamos en nuestras facultades de la carrera de Derecho, las famosas lecciones de Derecho Penal General del doctor René Sosa Lagos, que en paz descanse. Bajo este esquema
fue que fue introducido todo el Código Penal que se mantuvo vigente del 84 hasta la fecha. Ahora este código, si bien pues tiene ciertas figuras que se pueden enmarcar en esta área, tiene pues cuando habla de elementos objetivos y subjetivos y habla pues del dolo que está dentro del tipo, ya su esquema se vuelve de alguna manera finalista. Entonces dentro de la parte dogmática o la parte general, su estudio pues no solamente se enmarca en el causalismo que fue estudiado en nuestras facultades, sino que da apertura y da pie a que pueda ser analizado con un enfoque finalista. Continuamos también otros aspectos que se consideran, este aspecto del anterior código que entró de alguna manera en la desarmonización de leyes, la creación de tipos penales omnicomprensivos o no tan claros o no tan comprensivos, ambiguos, con deficiencia de calidad descriptiva que violaban la legalidad. También pues con la incorporación de nuevas reformas distaba a la interpretación, a la parte general tradicional, y esto es parte de la novedad del nuevo código, que se procura armonizar la parte general con la parte especial. Y por otro lado dice incremento en las conductas consideradas como delitos. Asimismo, otra de las razones por las que surge la necesidad de un nuevo código fue la falta de congruencia entre la parte general del código y la parte especial, así como la descodificación de las normas penales por la proliferación de leyes penales especiales. Hubo una necesidad pues de codificar, que esa es una tendencia universal en el derecho penal, de ir unificando en un solo texto todas las figuras delictivas que puedan haber en un Estado de derecho. Dentro ya del desarrollo y la estructura del nuevo código, se advierten pues que los primeros 11 artículos son principios rectores del Código Penal. Por supuesto está el principio de legalidad, con las máximas de la legalidad, de no hay crimen sin ley, no hay pena sin ley. Necesariamente toda pena tiene que estar contemplada en una norma. También el principio de lesividad tiene que haber, que era el equivalente al artículo 2C del Código Penal actual, que solamente cuando hay afectación o perjuicio a bien jurídico se puede hablar pues de un delito o que lo ponga en peligro. El principio de humanidad de las penas, que es el artículo 3 ahora, que se relaciona con las penas dignas, que se relaciona con el artículo 68 de la Constitución, que establece sobre penas dignas, la responsabilidad subjetiva, la proporcionalidad también, y el nuevo código introduce figuras penales que han sido aceptadas por la doctrina, pero que no estaban contempladas expresamente en el actual código para el caso. Ya el nuevo código introduce expresamente el principio de no bis in idem, que es la prohibición de juzgar por, más de una vez por los mismos hechos. Entonces ya dentro de los principios y en la parte general hay principios que eran aceptados tradicionalmente por la doctrina, no incorporados, pero que el nuevo código sí los incorpora de manera expresa. Bien, nos encontramos también con nuevas figuras. Hay figuras dentro de la doctrina penal que a nivel de juzgados y tribunales había a veces dificultad de aplicarlas porque no estaba expresamente establecida en la norma penal. Pero ya ahora, con el nuevo código, hay ciertas figuras totalmente aceptadas por la doctrina en Europa, también en América Latina, que ya las contempla el nuevo código. Digamos lo que es, en cuanto a las tentativas, se hace una distinción entre tentativa inacabada y acabada. La inacabada es cuando se realizan parte del proceso para que se realice un delito, pero por causas ajenas no se realiza. Mientras que la tentativa acabada viene a ser quien realiza todos los actos propios para que ese delito se realice. Mientras tanto, la inacabada se realiza parte del proceso, la acabada es realizar todos los elementos para que se configure ese delito. El aspecto del error no estaba previsto expresamente por el código. Había a veces mucha dificultad para implementar, digamos, la figura de error, de prohibición o error en la persona, pero ya el nuevo código pues ya lo plasma de manera expresa, que eso vendrá a facilitar su debida aplicación por la Administración de Justicia y así como los abogados que están en el ejercicio privado de la profesión.
También en el caso de autoría hay una novedad. Hay una novedad en cuanto a la autoría, en que el artículo 32 establece 3 tipos de autoría: el autor directo, el autor mediato, intelectual, el que está atrás en la comisión de un delito, y el cómplice necesario. El cómplice necesario es el que participa sin un acto sin el cual no se realizara dicho delito. El nuevo código saca al cómplice necesario. Al cómplice necesario lo deja como cómplice, a pesar que su participación haya incidido directamente en la comisión del delito. Esto se enmarca conforme también al Código Penal vigente actual, que ha sido una contemplación de la doctrina española de distinguir entre cómplice necesario y autor, de tal manera que el nuevo Código Penal separa al cómplice necesario de autor directo, de tal manera que conforme al nuevo código solo es autor el que participa directamente en la ejecución de un delito, y el que induce, influye, o el que es mediato o por inducción. Eso sería la consideración de los autores con relación al nuevo código. Eso pues son, entre otras figuras que está contemplando el nuevo código. Un aspecto que de manera puntual quiero pues hacer referencia es a la clasificación de lo que son los delitos. El actual Código Penal solo establece una clasificación conforme al artículo 38 de penas principales y penas accesorias. El actual código hace una clasificación más amplia, refiere de una clasificación por la naturaleza y por la duración. En cuanto a la naturaleza, el artículo 35 del nuevo Código Penal establece las privativas de libertad, las privativas de otros derechos y la multa. Esto es interesante porque no solamente lo enmarca a principales y accesorias, sino que refiere a que por un lado están las privativas de libertad, que entre ellas está la prisión, ahora introduce el arresto domiciliario, introduce otros esquemas de que se equiparan a la privación de libertad, hace la separación de privación de derechos, que ahí va desde la inhabilitación, el aspecto de no acceder a derechos, y por otro lado la multa que es pecuniaria. Y la otra clasificación que hace el código es con relación a duración, que era lo que les refería al inicio, que por duración se encuentran las penas graves, las menos graves y las leves. Entre ellas tenemos en las graves, si me ayuda la compañera, esa es la clasificación por su duración: graves, menos graves y leves. En las graves, el común denominador son todas las penas cuyo tiempo a cumplir son más de 5 años. Eso lo vemos en la siguiente presentación, que establece penas graves, dijimos, cuando son mayores de 5 años, menores de 5 años son menos graves, y cuando son de 6 meses a 1 año son leves. Eso en cuanto a la duración. Acá tenemos una presentación que habla sobre las penas por su naturaleza. Cuando hacemos la primera clasificación de penas por su naturaleza, tenemos las privativas de libertad, que en pocos casos, o cuando la ley penal lo establece, o la Constitución, que hay una reforma, se puede considerar la pena a perpetuidad, que es de por vida, la pena de prisión, que aquí ya cambió. Nosotros recordamos que dentro de la clasificación del nuevo código se refería pena de reclusión y pena de prisión. Reclusión era para los delitos, prisión era para faltas. Ya esa conceptualización y esa distinción técnica queda en el pasado, y se consideran ahora solo penas privativas de libertad, que es la cantidad de tiempo, años, que describe la norma penal, como prisión. Es el único concepto, así que esa distinción técnica entre reclusión y prisión quedaría pues atrás con el viejo código, y ahora cuando hablemos de privación de libertad en cárceles o centros de privación de libertad, se entendería únicamente por prisión. Tenemos ahora como pena introducida el arresto domiciliario, la detención de fin de semana, y tenemos privación de otros derechos, ahora acá se contempla la pérdida de la ciudadanía, de la residencia, la privación de conducción. Ahora se vuelve punible conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de una droga. Anteriormente estaba considerado como una infracción de tránsito, pero ya con la nueva ley, y esto es parte también del esquema español, que en España por décadas ha sido sancionado
conducir en estado de ebriedad como delito. El nuevo código lo introduce de esa manera, que quien bajo el estado de ebriedad conduce se le asocia como conducción temeraria y ya deja de ser catalogado como sanción administrativa, que contemplaba en tránsito una multa y una pérdida de la licencia por 6 meses. Aquí hablamos de privación de libertad, 6 meses, 3 años, y pérdida de igual manera de la licencia por un tiempo, de tal manera que ahora es un aspecto que introduce el nuevo código como figura delictiva. Y así tenemos otras suspensiones de derechos, como la prohibición de residencia, la localización permanente. El código admite en gran manera el aspecto del brazalete electrónico, que eso tiene que haber un esfuerzo también económico por parte del Estado para implementar esta figura tecnológica. Y el otro aspecto también novedoso es con relación a las multas. El código actual nuestro hacía mucha referencia a multas de 100.000 lempiras, 200.000 lempiras, un monto, o a veces lo asociaba con salarios mínimos. Habían leyes como drogas o lado activo que iba correlacionado con salarios mínimos. Aquí, ya con el nuevo código, el esquema cambia. Cuando se refiere a multas, se refiere a multas días o multas proporcionales. Multas días, en la regulación de multas, se establece que puede haber una sanción de hasta 10 días de multa hasta 2.000 días de multa. Es un parámetro bien amplio de los días multas a aplicar. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el valor de un día multa? Un día multa tendrá un valor de 20 lempiras como mínimo hasta 5.000 lempiras como máximo. El parámetro es bastante amplio, pero el juez motivadamente tendrá que resolver conforme a la condición económica, la gravedad del delito, el beneficio económico obtenido, para establecer dentro de este marco de imponer de 10 hasta 2.000 días y de imponer de 20 lempiras hasta 5.000 lempiras al caso concreto. Entonces, esa es la nueva modalidad de la pena de multa. Luego aquí penas graves. Acá, en definitiva, se va a entender conforme al Código Penal que toda sanción restrictiva de libertad o ejercicio de derechos que excedan de 5 años se le va a considerar como pena o delito grave. Entre ellos tenemos la prisión superior a 5 años, la privación de derecho a conducir hasta 5 años o más, la pérdida de nacionalidad, la suspensión de ciudadanía. Todas estas, que desarrolla alrededor de 14 ítems, van enmarcadas a cuando exceden de 5 años. Y la otra característica por la duración de las penas son las penas menos graves, que es la siguiente presentación. En ella nos encontramos la prisión de 6 meses a 5 años. Todas estas, las menos graves, es de un periodo de 6 meses, 1 año, hasta 5 años. Este es el nuevo esquema de penas menos graves por la duración. Tenemos el arresto domiciliario de 6 meses a 3 años, detención de fin de semana por 15 fines de semana, la prestación de servicios de utilidad pública, que es otra pena novedosa, de pena de servicios públicos, que se incorpora en el nuevo código. En el actual código, esta figura era como un beneficio, contemplado en el artículo 53, que cuando una persona no tenía los medios económicos para pagar la multa, podía ser sujeta al trabajo comunitario. Esa era una modalidad para evitar la punición de lo que es la pobreza. Es decir, personas que no tuvieran recursos se le daba esa salida. El nuevo código de alguna manera también da esa salida para quien no puede pagar, pero establece en muchos casos como pena principal el aspecto del servicio comunitario o social. Tenemos también la privación de derechos de conducir hasta de 1 a 5 años como pena menos grave, la prohibición de residencia o de comunicarse con la víctima, entre otras. Las menos graves pues tienen un lapso que no supera los 5 años. Algunas por ahí decía 3 años, en el caso del arresto domiciliario, pero va en esa media que no supera los 5 años. Y finalmente, por su duración, tenemos las penas leves, que entre ellas tenemos la prisión inferior a 6 meses, es decir, ya es el parámetro inferior. Son estas penas que se cumplirían en días, semanas, meses, que no exceden en muchos casos ni 6 meses ni 1 año. Tenemos menos como penas leves la prisión inferior a 6 meses, el arresto domiciliario de menos de 6 meses, la detención hasta 15 fines de semana, la prestación de servicios de utilidad
por un tiempo menor a 90 días, la privación de derechos a conducir vehículos de 3 meses a 1 año, la localización permanente hasta 6 meses, que esta es una nueva figura bastante común que va asociada al brazalete electrónico o mecanismos electrónicos de control de ubicación de las personas que tengan esta pena. Y la multa inferior a 100 días, a 100 días multa. Y finalmente, otro aspecto que quiero agregar para que pasen mis compañeros a hacer las relaciones, es el aspecto de algunas modificaciones que se realizaron con relación al viejo Código Penal y al nuevo. Hay varias figuras que se retoman, que cambian, se modifican. Entre ellas tenemos pues el aspecto de concursos. Sabemos que hay un concurso de leyes cuando es aparente de normas y un concurso de delitos, que es cuando hablamos de el concurso real, cuando se suman las penas, un delito continuado o medial, que se aumentaba 1/4, o el delito continuado en delitos contra la propiedad. Ya estos concursos, en gran medida, pues la proporción baja, digamos en el caso del concurso del delito continuado, que anteriormente solamente era aplicado para delitos contra la propiedad, el abanico ahora se amplía y no solamente se va a hablar de delito continuado en delitos contra robo, hurto, que eran los propios del actual código. Ahora va a ser posible hablar de delitos continuados siempre y cuando no afecten la libertad sexual de las personas, el honor, entre otros. De tal manera que se podrá hablar incluso de delitos de la administración pública o de otros delitos que en vez de que fuera concurso real o se sumaran todas las penas, se va a tomar ahora la pena más alta aumentada en una proporción. Y esta proporción pues anteriormente era 2/3, pero ahora la proporción va aumentada en 1/3. Esto pues es lo que establece el artículo 68 del nuevo Código Penal. Por otro lado, hay una figura nueva que es la suspensión del fallo. También habla de la figura de reemplazo de la pena de prisión. Hay una figura bien interesante que es la libertad condicional, en la cual se regula y se bajan el techo. Anteriormente la libertad condicional se refería que cuando la pena no excedía de 12 años, o sea, 12 años para abajo, el cumplimiento era la mitad, el cumplimiento de la media pena. Y cuando aumentaba de 12 años para arriba, el cumplimiento era de 3/4 de la pena. Ahora el techo sube, pasa a 15 años. Quien tenga una pena hasta de 15 años para abajo, será el cumplimiento de la media pena. Y cuando sube de 15 años hasta 30 años, ya no son 3/4 de la pena, o el 75%. Ahora se hablaría de 2/3 de la pena de aumento, es decir, 2/3 partes, un 66% de aumento. Ese sería pues un cambio en la figura de libertad condicional que se vuelve más benévola, más benigna, en el sentido en que se le da oportunidad de media pena hasta los 15, no como al actual código que era hasta los 12, y la proporción cuando supera los 15 años ya no es 3/4 como anteriormente, sino que 2/3. Otras figuras que también hay cambios es lo de las medidas de seguridad, que en esto sí aprecio que hay mejor contemplación, son más precisas, refieren en qué consisten y su régimen está mejor establecido. También algo novedoso, que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Ustedes saben que las personas jurídicas es una ficción legal, pero ahora sí pueden incurrir en responsabilidad siendo sujetas a multas o al cierre de la persona jurídica. Entonces sí, ya están contempladas sanciones a las personas jurídicas. Se regula algo que no estaba establecido en la ley penal, el procedimiento de cancelación de antecedentes penales. Eso es bien importante para los antecedentes de personas que fueron condenadas a una pena y la han cumplido o salieron bajo un criterio y quieren limpiar su antecedente penal. También de manera amplia se desarrolla la responsabilidad civil. Hay aspectos también de conceptos que son incorporados de manera taxativa en la norma, que es la última sección del libro primero, que son algunas definiciones o conceptos penales, entre ellos el de funcionario público, que lo desarrolla más preciso, entre otros.
Y finalmente, con esto termino por ahora la presentación, es compartirles que el nuevo código implementó unas reformas taxativas en el Código Procesal Penal. Y era lo que refería al inicio. Hay unas reformas a la figura de criterio de oportunidad, algunas reformas a la suspensión de la persecución de las penas. Todas estas reformas procesales van encaminados a delimitar que las personas que tengan penas de 5 años para abajo puedan ser beneficiarias de estos beneficios judiciales. Con esto pues doy un esquema breve. Esto es bien amplio. Realmente hablamos con una colega juez de ejecución en donde hacíamos la reflexión del reto que viene para todo el sistema de justicia. Se habla que este nuevo código entraría en vigencia 6 meses después de su publicación, es decir, el 11 de noviembre de este año. Probablemente por el poco tiempo y la mayor capacitación a profesionales y la discusión de algunas figuras se ameritarán o no efectuar reformas, la vacatio legis se vaya a extender. Lo cierto es que como estamos ahorita, pues es de ver el nuevo código a los próximos 6 meses, que conlleva pues un esfuerzo en formación, en capacitación, un reto al sistema operador de justicia, a los juzgados de ejecución penal, que tendrán que hacer una revisión, en muchos casos de oficio, conforme a una norma más benigna en algunos casos, para aplicando la retroactividad cuando favorezca al delincuente, que es un principio de la norma penal. Bien, con esto sería mi presentación. Agradezco mucho su atención. Hay algunas preguntas. Sí. Abogado, ¿algún artículo del nuevo código que está vigente? Porque yo leí el 2622, me parece que es un recurso que hay del pueblo. Entonces, el oficio del Tribunal de Alzada puede hacer innovaciones en este código. Bien, sí, es interesante. En principio, entra en vigencia a los 6 meses de su publicación. Si el Congreso define una ampliación, pues entraría en vigencia a partir de esa fecha. Sí hay un aspecto que lo hablamos con la compañera juez de ejecución, que es con relación a la revisión de las penas, que es el artículo 615, y también del procedimiento que se va a implementar. Advierte que desde su publicación, haya una revisión en los centros penales con relación a casos en los cuales sean susceptibles el beneficio de una nueva norma. Implicaría entonces de que, por un lado, los centros penales deben de ir realizando informes. Estos informes ser remitidos al juez de ejecución por medio del centro penitenciario, y el juez de ejecución hará un análisis conforme a las partes y conforme a las penas, para efecto que cuando entre en vigencia ya haya un avance y ya se puedan desarrollar de manera pronta algunas revisiones cuando aplique por medio de una retroactividad de una ley más favorable a casos concretos. Entonces sí advierte desde su vigencia estos artículos de que ya se vaya implementando y realizar informes para que una vez que entre en vigencia se implemente de manera inmediata. Sí. Correcto, está bien la aclaración del profesor, del abogado, de que estamos hablando de un periodo que ya fue publicado y próximo a su vigencia, denominado pues la vacatio legis. Mientras no entre en vigencia, es norma vigente la del Código de 1984, de tal manera que hasta que entre en vigencia se podrán invocar, se podrán aplicar esas nuevas figuras, entendiendo que el nuevo código advierte que desde su publicación se podrá ir avanzando con algunos informes, con algunos trabajos previos, para que el momento de su implementación sea más ágil los beneficios de revisión en materia penal. En efecto, sí, como dice el abogado Flores, sí, en ese aspecto va. Un avance en el sistema de administración de justicia administrativo
para que se adecue y esté preparado al momento en que entre en vigencia el presente código. Bien, muchas gracias. Sí. Sí, quiero quedar claro con esa disposición transitoria que estaba comentando sobre el artículo 621. Una vez que el centro penitenciario ha remitido la información de la posible causa a la ejecución y que la ejecución convoca al Ministerio Público, al Defensor Constitucional, al propio condenado y que exista una posible causa de revisión, se remitirá a sala constitucional. Sí, bueno, con la compañera teníamos ese diálogo, análisis, discusión, que el aspecto de revisión penal, pues un aspecto también propio de la sala, de la Corte Suprema. Sin embargo, el nuevo código faculta una revisión de oficio por parte del juzgado de ejecución, pero cuando ya entre en vigencia el código. Conforme a la normativa 621 que expresaba la compañera, en efecto dice que recibida que fuera el órgano jurisdiccional, o sea el juzgado de ejecución, solicitarán al Ministerio Público, al condenado y a la defensa que tuvo conocimiento del juicio, informe sobre la posible revisión de la condena atendiendo a lo que resulte más favorablemente al condenado. Se entendería pues que sería un aspecto de preparación administrativa. Hasta que entre en vigencia, pues sería ya aplicable por parte de los jueces de ejecución de manera de oficio la aplicación de la figura de la revisión. Por los momentos comprendemos, conforme a la norma, que es más que todo una adecuación administrativa para hacerle frente a ese paso que vendría de revisión de sentencias y de penas, conforme a una normativa que pueda ser en muchos casos más favorable al delincuente. Bueno, gracias. Daniel. ¿Ahí me escuchan? Bueno, sean todos bienvenidos, pues. Bueno, después de ver ahí una parte de la revisión del código, vamos a ver cómo es que trabajamos en los tribunales de la República, ¿va? Yo creo que el Código Penal es una parte de la política institucional del Estado, ¿va? Si ustedes se fijan ahí que los que han visto el código o han visto el código anterior, hay una política criminal del Estado, por ejemplo, de los delitos que se cometen y que tienen penas de 0 hasta 5 años. Hay una política en este código, ¿eh? Y como también en el anterior. Entonces la política es que estos delitos se traten de manera blanda, a tal grado pues que no hay nadie preso por aquellos delitos que se cometen que tienen pena hasta 5 años. Son delitos que nosotros conocemos como delitos de bagatela, ¿va? Entonces la política criminal de este nuevo código sigue siendo igual, ¿va? Existe un sinnúmero de salidas alternas para que nadie vaya al mamo por esos delitos, ¿va? ¿Estamos de acuerdo, va? También este código penal recoge todos los principios que garantizan pues a todos nosotros los hondureños, que garantizan que, por ejemplo, la legalidad, la lesividad, todo el debido proceso, ¿va? El debido proceso es para todos los hondureños, no es para solo los que son imputados hoy en día, ¿va? Sino que el derecho de defensa y todas esas cuestiones son para todos nosotros, ¿va? Porque somos miembros de un Estado. Entonces quiero comenzar ahí hablándoles hay un principio de lesividad, yo creo que es el artículo 9 por ahí, si no me equivoco. También les voy a decir que no me sé ni los números de este código, ¿va? Porque eso lo vamos aprendiendo de acuerdo, vamos ejerciendo la profesión y vamos en cada caso concreto, ¿va? Pero lo que les quiero explicar, que este código tiene y recoge una cuestión que se llama principio de lesividad. Y dice que solo van a ser todas aquellas conductas que son tan graves son las que se van a castigar con penas
¿Qué quiere decir esto? Mire, hay muchas violaciones, ¿va? Hay muchas violaciones a la ley formal, ¿va? Por ejemplo, si un funcionario o un ministro del gobierno despide a un sinnúmero de trabajadores, hay violación a la ley ahí. Y si lo hace sin el debido proceso, sin darle las garantías al trabajador, violentando el derecho del trabajador, violentando los reglamentos, violentando las leyes, hay violación ahí. Claro, que hay violación. Exacto, entonces cualquiera puede pensar, y no, si es que este funcionario violentó las normas, pues. Entonces, y esa violación podemos decir que es un delito de abuso de autoridad, por ejemplo. Y que formalmente lo puede ser, pero este código recoge esos principios y establece pues que esas conductas no van a ser penadas, pues. Esas conductas, pues, a pesar de que son una violación a la ley, pues tienen otro tratamiento, ¿va? Principio de lesividad, ¿va? Se llama en derecho penal principio de intervención mínima del derecho penal, ¿va? Pero el Ministerio Público lleva un sinnúmero de denuncias de ese tipo, ¿va? De que personas se van a quejar porque los despidieron, no les dieron el derecho a defenderse y no les dieron. Entonces el derecho penal solo interviene en aquellas conductas lesivas, ¿va? Por eso la política que les explicaba yo, la política criminal del Estado en relación a esos delitos de bagatela también, ¿va? Tienen que ver con ese principio, ¿va? Principio de intervención mínima. La última ratio le dicen también ahí esos que les gusta, que son leguleyos, que andan ahí. Yo nunca me pude aprender eso en la facultad, esos términos ahí, ¿cómo le dicen? Latino, ¿va? De la nula pena sin ley, y todas las garantías pues están contempladas en el código. También este código recoge una cuestión que le llamamos nosotros derecho penal del actor o derecho penal del acto. ¿Qué creen que recoge este código? Este código recoge derecho penal del acto. Y cuando hablamos de estos dos tipos de derecho, derecho penal del acto es que se juzga a las personas por lo que hacen. Y si eso que hacen está en contra del derecho penal, entonces por eso se deben ser juzgadas, por los actos que realice la persona en contra de la ley penal. No se juzga porque una persona es marero, porque una persona piensa diferente a nosotros, porque una persona es de izquierda, porque otra es de derecha, porque otra es de ultraderecha y otra de ultraizquierda. No, se juzga a las personas por los hechos que realizan, ¿va? Por eso siempre en las acusaciones que presentan en los tribunales se habla de hechos. Y se le exige, por ejemplo, la norma le exige al Ministerio Público, que es el ente acusador, en la mayoría de los casos, excepto en las acciones privadas, se le exige que acuse por hechos. ¿Qué hizo tal persona? ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo esta persona? Hay un juez de garantía, ahí visto, ¿va? Un juez, y le dice al Ministerio Público, bueno, señor fiscal, ¿qué fue lo que hizo este señor que usted ha traído por el delito de robo? Entonces viene el fiscal y le explica, mire, este señor que usted lo mira aquí, que es cara fea, con la nariz aquí, con la frente allá, con el pelo allá, mírele la cara, es un delincuente. Eso se llama derecho penal de actor, ¿va? Y derecho penal del acto es, mire que el día 15 de noviembre del año tal, este señor asaltó a la señora tal con un arma de fuego, se la puso en la frente y le dijo, dame todo lo que tenés y todo. Eso es derecho penal del acto. Dígame ahí. Tengo una duda. Sí, no, en este momento sí, pues de lo que he hablado sí, pero se mantiene en este nuevo código la reincidencia en el delito como agravante o no, ya se borró de cuenta de nuevo de todo lo anterior. No, igual, sí. Ya vamos a hablar, también podemos hablar de eso. Entonces estamos claros, va todos ahí, va con esa cuestión de
de la lesividad. Otra cosa es que el delito sigue siendo delito. Ustedes saben que, les voy a repetir esto, el delito se compone de dos partes. Una parte es la parte objetiva y otra es la parte subjetiva del delito. La parte objetiva del delito es la descripción del tipo penal, ¿va? Lo que el código dice que es homicidio. Esa es la parte objetiva. Y la otra parte subjetiva es lo que conocemos nosotros como el dolo, ¿va? O sea, es la intención de cometer una acción y que esa acción produzca un resultado y que ese es el resultado que yo quiero, ¿va? Por ejemplo, si A saca su arma y dispara contra B y le da muerte, esa es la intención que tenía A de darle muerte a B. Esa es la intención, ¿va? Es la voluntad que yo tengo de querer cometer un delito. Esa parte también está regulada en el código, en la parte subjetiva. Y otra parte subjetiva es lo que nosotros antes conocíamos como culpa. Entonces nosotros decíamos, el delito es doloso y es culposo. Así va. Entonces, el dolo y la culpa es la parte subjetiva del delito. El Código Penal no cambia eso, ¿va? O sea, los delitos siempre serán dolosos o culposos, ¿va? Ahora, ¿qué dice el dolo? Vamos a que nos ayude ahí la compañera. ¿Cómo ahí con el código ahí para que lo miramos? Pueden preguntar todo lo que ustedes quieran aquí, sí, no hay problema. Si no sé, le preguntamos a Mr. Google, ¿verdad? Lo que no sabemos le preguntamos a Mr. Google. Y no estaba Morazán y Cerritos ahí que son pesados para hablar. Ya los vamos a poner ahí a ellos, pues. El dolo, lo importante de la definición, ustedes recuerden, miren, nosotros tampoco estamos inventando nada aquí, por lo menos yo no he inventado nada de eso ahí, ni he escrito nada sobre eso. Eso ya los clásicos y todos aquellos actores que escriben sobre esas teorías. De repente los consultores, las personas que elaboraron este código toman la definición más adecuada al sistema nuestro, ¿va? ¿Qué dice que es el dolo ahí? ¿Alguien fuerte que sepa leer ahí? Artículo 17. Dolo es la realización de la conducta tipificada con conocimiento y voluntad. También actúa dolosamente quien asume la producción de un resultado que, sin ser seguro, se puede derivar del curso normal de los hechos. Ahí yo recojo por lo menos 2 o 3 tipos de dolo. El dolo directo en primer grado, el dolo en segundo grado y el dolo eventual, que esas son las configuraciones del dolo. Dolo es como ya les expliqué, es la voluntad de querer ser. Quien, por ejemplo, dice el homicidio, quien diere muerte a una persona comete homicidio. Quien saca su arma y dispara contra otro comete homicidio, ¿eh? Si muere a persona. Y lo más difícil ahí es el último parrafito, que es lo más complicado de entender. Todo eso, ¿entienden? El dolo, así de esa forma, el dolo directo, ¿va? Lo más complicado de eso, entenderlo y verlo en la práctica, es esa parte, la última. ¿Cómo dice ahí, compañero? Se puede derivar del curso normal de los hechos, esa parte. También actúa dolosamente quien asume la producción de un resultado que, sin ser seguro, se puede derivar del curso normal de los hechos. Eso también estaba en el anterior código, pero redactado de otra forma. Pero aquí el legislador lo que le ha querido dar es, clarificarlo mejor, explicarlo mejor, darle la mejor forma. A tal grado que una persona que saca su arma ayer el partido de Olimpia Motagua, celebrando el triunfo del Motagua, saca su arma para arriba y dispara,
él se puede hacer ver que esa acción de él se puede en su mente decir, bueno, si yo disparo para arriba, eso viene para abajo, y para abajo le puede caer a una persona y darle, o causar una lesión en esa persona, o causarle la muerte, ¿va? Entonces, podríamos hablar nosotros ahí de dolo eventual, bajo ese concepto, ¿va? Bajo concepto, ¿va? Entonces, una persona que dispara para arriba y eso viene para abajo, una lesión, lo hace en dolo eventual, o aquí dice